receta del guacamole mexicano. Está delicioso, es una gran botana saludable. Puedes servirte también este guacamole para acompañar otros platillos. Bueno, y es que con esta botana, ¿qué más quieres? Yo puedo acabarme el molcajete solita. Un besote para toda mi familia aguacatera de Los Reyes, Michoacán y de Tinguindín. Los amo con todo el corazón. Pondremos en nuestro molcajete media cucharadita de sal de grano. Si no tienes sal de grano, no importa, puedes utilizar de la de mesa. Partimos nuestro aguacate. Vamos a girar un poco el hueso. Y aquí vamos a cortar, fíjense, así. Vamos a hacer cuadritos en nuestro aguacate y con una cuchara vamos a jalar toda la pulpa de nuestro aguacate. Vamos a utilizar 2 aguacates. Enterramos el cuchillo y giramos un poco y sale el hueso. Con cuidado, siempre con cuidado el cuchillito. En cuanto piques tus aguacates, vamos inmediatamente a poner limón. El limón, además de aportar un sabor ácido muy agradable, va a evitar que el aguacate se oxide, se ponga negro y se ponga feo y de mal sabor. Nos va a conservar el aguacate en mucho mejor estado. Que sean limones verdes. En Estados Unidos les llaman limes, aquí les llamamos limón verde. Aquí les llamamos limones. Limón verde. Lime. Le voy a poner 2 porque me gusta acidito. Y aguas, aquí se me fue una semillita. Vamos a quitársela. Acá hay otra. Fuera semillas, fuera semillas, fuera semillas. Ahora sí, vamos a empezar a machacar esto. Mi molcajete es pequeñito, entonces no me permite hacer mucho guacamole, pero en realidad pues no necesito tanto. No puedo hacer mucho guacamole aquí, pero me gusta la presentación en él. En realidad no necesitas un molcajete para hacer esto. Con que tengas un bowl, un plato hondo, y esto lo puedes hacer perfectamente con un tenedorcito, lo puedes triturar. La sal de grano que pusimos en el fondo nos va a permitir machacar más fácilmente nuestro aguacate. Ahí lo tenemos. A mí me gusta así, que no esté tan molidito, un poquito de trocitos por ahí perdidos, que es como lo bonito del molcajete, ¿no? Que no lo deja como licuadora, lo deja molcajeteado. Vamos a picar un chile serrano, chile verde, chile serrano, así le llamamos aquí. Si no encuentras en el país en el que vives, puedes utilizar chile jalapeño, que es el cuaresmeño, del que encuentres un chile verde. Vamos a cortarlo bien finito. A partir de aquí ya no vamos a necesitar machacar nada. Todo va a ser picado finamente. ¿Cuánto chile le pones? Pues depende de qué tanto chile comas y qué tan picoso venga el chile. La verdad es que desde que hueles el chile, sabes si el chile viene muy picoso o si no viene tan picoso. Pero bueno, para eso necesitas años de picar chile. ¿Ok? Si no comes mucho chile, no le pongas mucho. O también le puedes desvenar para que no pique tanto. Le quitas las semillas, le quitas las venas, pero la verdad es que a mí, como si les gusta el picante, pues va con todo. Vamos a picar también un poquito de cebolla. También la vamos a picar finito. Para allá nuestra cebollita. Vamos a picar también cilantro. Un poquito de cilantro. Todo va finito, todo finito, todo finito.
Este es un platillo rústico, así que tampoco te fijes tanto, no te claves tanto en la textura, ¿sí? Pero sí, bueno, procura picar finito. Listo, va para allá. Y vamos a poner también medio jitomate de este que le llamamos saladet o guaje, más o menos. También lo picamos finito. Y va para allá. Este no lo necesitamos ya ahorita. Vamos a quitarlo. Porque pues ya no vamos a machacar nada. Y ahora ya nada más vamos a ir. Se me escapó esto. Y ahora ya nada más vamos a integrar esto. Vamos a revolverlo así envolvente. ¿Sí? Vamos a probar cómo nos quedó de sal y de limón. Está buenísimo. Ahí tenemos nuestro guacamole. Ponemos unos totopitos por aquí. Vamos a llenar de totopos y a botanear, se ha dicho. Mira nada más qué rica botana. Es rico en vitaminas, es rico en potasio, es rico en grasas saludables. Coman rico, coman saludable. Yo sigo botaneando. Si te gustó, regálame un like, comparte, suscríbete, dale click a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye. Lecotiu.